Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tema de la Junta Militar de 1962 y el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, conocido como el primer Belaundismo. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar las condiciones económicas, políticas y sociales en las que se desarrollaba el Perú durante el primer Belaundismo. Van a poder comprender la situación política al tener como protagonista a un Congreso con mayoría opositora, la Alianza APRA 1, y van a poder explicar en qué consiste el Acta de Talara y su relación con el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado. Elecciones de 1962. Recuerda que todavía era el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Estábamos en el gobierno de la convivencia política. El presidente Manuel Prado había convocado a elecciones presidenciales en su último año de mandato, en 1962. En estas elecciones se presentan 7 candidatos, pero de los 7 candidatos son 3 los más votados. Víctor Raúl Haya de la Torre, por el partido aprista, con el 32,9% de los votos. Fernando Belaúnde Terry, del partido Acción Popular, con el 32,1% de los votos. Tercer puesto, muy cerquita de ellos, Manuel Odría, el expresidente del Perú, por el partido 1. ¿Qué significa 1? Unión Nacional Odriísta, 28% de los votos. Pero la Constitución de 1933 establecía que para que un candidato en las elecciones presidenciales gane la presidencia, debía tener como mínimo el tercio de los votos, o sea, el 33,3% de los votos. Y como ustedes pueden ver, ninguno de ellos llegó al 33,3% de los votos. Haya estuvo muy cerquita, pero no llegó al 33,3% de los votos. Entonces, ¿qué decía la ley, qué decían las leyes en esos tiempos? Las leyes decían, ya, no, nada de segunda vuelta. La ley decía, entonces era el Congreso de la República el que debía elegir al presidente ganador entre los 3 candidatos más votados. Es decir, el Congreso tenía que elegir a uno de estos 3 que fueron los más votados, a Haya, a Belaúnde o a Odría. Entonces, en esos momentos, lo que hizo Haya de la Torre fue algo impensable. Fue una estrategia política que le va a causar muchas críticas y muchos problemas a Haya de la Torre. ¿Qué es lo que hace Haya de la Torre? Renuncia a su candidatura. ¿Por qué Haya renuncia a su candidatura? Para unirse con Manuel Odría, formándose así una alianza entre el APRA y el partido de Odría, la Unión Nacional Odriísta, la alianza APRA 1, porque recuerda, Unión Nacional Odriísta significa también uno, significa Unión Nacional Odriísta. Como ustedes pueden ver, el señor Haya de la Torre se unió con su antiguo enemigo político. Recuerda, esto lo hemos visto hace unas clases. Haya de la Torre se asila en la Embajada de Colombia aquí en Lima por más de 5 años, por culpa de Odría, que lo perseguía, políticamente lo perseguía. Por eso es que Haya estuvo asilado en la Embajada de Colombia por más de 5 años sin poder salir. Y no solamente lo perseguía a él, Odría perseguía a todos los apristas, había metido a la cárcel a cientos de apristas. Pero la política es así. En estos momentos, ¿qué es lo que estaba pasando? Haya de la Torre se une con el partido de Odría y forman una alianza, conocida como la Alianza APRA 1. Entonces,
todos los peruanos hablaban de un supuesto fraude electoral en esa época, sí, en estas elecciones. Y también los altos mandos militares de esa época no querían que el APRA llegue al poder o al menos tenga una influencia en el poder político en el Perú. Es por eso que los militares, a través de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Vetan a Haya de la Torre y ¿qué es lo que hacen? Un golpe de Estado. Los militares hacen un golpe de Estado al señor Manuel Prado Ugarteche para impedir que Haya de la Torre llegue al poder. Porque si no, el Congreso iba a votar pues por, por Odría y por Haya de la Torre, ya que había presencia de estos congresistas en ese parlamento, iban a votar, iba a llegar a la presidencia Odría, pero también ahí Haya de la Torre iba a tener influencia en este gobierno. Por eso es que los militares hacen un golpe de Estado, ¿ya? Para impedir, el objetivo era impedir que el APRA llegue al poder o tenga al menos alguna influencia en el poder político del Perú. Y a este golpe de Estado que van a hacer las Fuerzas Armadas se le conoce como un golpe de Estado institucional. ¿Por qué? Porque recuerda que ya no era el ejército separado de la Fuerza Aérea, separado de la Marina de Guerra, sino que ahora eran una sola institución. Recuerda, conocida con el nombre del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hacen un golpe de Estado al presidente Prado, iniciándose así un breve gobierno conocido como la Junta Militar, entre 1962 y 1963. Solamente un año dura este breve gobierno de los militares conocido como la Junta Militar. Esto fue en julio, el golpe de Estado se dio en julio de 1962. ¿Quiénes dirigieron, quiénes dirigieron esta junta militar? Primero lo dirigió el general Ricardo Pérez Godoy, que lo puedes ver en esta fotografía. 7 meses después, esta junta militar lo lideró otro general, el general Nicolás Lingley. Lo más importante de este breve gobierno de esta junta militar es que se promulga la ley de bases de la reforma agraria, pero no fue en todo el Perú, sino fue en el sur andino, en el Cusco, en Puno, por ejemplo, donde estaban las tierras de menor importancia, comparadas con las tierras más importantes, más fértiles y más productivas de la costa norte. Profe, ¿qué es la reforma agraria? No te preocupes que esto lo vamos a hablar en la próxima clase cuando hablemos de Juan Velasco Alvarado con más detalle. ¿Sí? Por el momento recuerda que lo más importante de este breve gobierno de la Junta Militar es que se promulga la ley de base de la reforma agraria, que no cambió nada esencial, en otras palabras. ¿Qué más hace la Junta Militar del 62? Convoca elecciones presidenciales para el año 1963. En estas elecciones presidenciales de 1963 se presentan 4 candidatos: Fernando Belaúnde Terry, Odría, Manuel Odría, Haya de la Torre y Mario Samamé. ¿Quién fue el ganador de estas elecciones presidenciales de 1963? Fernando Belaúnde Terry. ¿Cuál es el partido de Fernando Belaúnde Terry? Esto se mencionó en la clase anterior. AP, Acción Popular, el partido de la Lampa, que llegó al gobierno gracias a una alianza con otro partido, la DC, la Democracia Cristiana. Fernando Belaúnde Terry en estas elecciones de 63 sí logró sobrepasar la mayoría de los votos. Pasó el 33, llegó al 39% de los votos y por lo tanto inmediatamente se convierte en presidente del Perú. Por primera vez de los dos gobiernos se estaba iniciando así el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry.
¿sí? O el primer, también llamado el primer ¿qué? El primer belaundismo, entre 1963 y 1968. Debió haber gobernado hasta el 69, pero como puedes ver, llegó solamente hasta el 68. ¿Por qué? Porque le van a hacer golpe de Estado. ¿Quién le hace golpe de Estado a Fernando Belaúnde Terry? Este señor, Juan Velasco Alvarado. Tema de la próxima clase. ¿Sí? Entonces recuerda, ubicándonos en el tiempo, el primer belaundismo o el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry fue entre 1963 y 1968. Recuerda que Fernando Belaúnde Terry pertenece al partido de la Lampa, al partido Acción Popular. ¿Cuál era el lema de Fernando Belaúnde Terry? El Perú como doctrina. Aspecto económico del primer belaundismo. La política económica que iba a seguir teniendo el Estado peruano era una economía liberal. Recuerda, esto ya se ha mencionado en varias oportunidades, una economía liberal es una economía de libre comercio, exportación e importación, venderle al mundo y comprarle al mundo, sin intervención estatal. No hay intervención estatal, no hay intervención del Estado en la economía, en una economía liberal. ¿Sí? También se fomentan las inversiones extranjeras en el Perú para que exploten nuestros recursos naturales. Está en negrita porque es sumamente importante, porque en el primer belaundismo el Perú se convierte en el primer productor mundial de harina de pescado, ¿sí? En el primer gobierno de Fernando Belaúnde, el Perú era el primer país a nivel mundial en producir y exportar harina de pescado al mundo, especialmente la anchoveta, recuerda, ¿sí? A esto se le conoce con el nombre del boom pesquero, ¿verdad? Otro hecho importante a nivel económico en este gobierno es que se crea el Banco de la Nación, ¿sí? Se crea el Banco de la Nación, que era pues la ex caja de depósitos y consignaciones, que ahora se llama el Banco de la Nación. Ahora el Estado peruano contaría con un agente bancario, con un banco propio para cobrar sus impuestos y realizar sus transacciones, ¿verdad? También en este gobierno ya empezaba la inflación, que poco a poco, paulatinamente, se va a ir consolidando en el país, como ya lo vamos a ver en el cuarto bimestre. También hay una deuda externa. Se elevaba a 800 millones de soles la deuda que tenía el Perú. ¿Quién era el ministro de Hacienda y Comercio o el ministro de Economía, como es ahora, ¿no? Ahora el ministro de Hacienda en esos tiempos es lo que ahora es el ministro de Economía. El señor Manuel Ulloa, que va a realizar un ordenamiento tributario en el país. Aspecto político. Recuerda que Fernando Belaúnde Terry llega al gobierno por primera vez gracias a la alianza que realizó su partido político Acción Popular con el Partido de la Democracia Cristiana. Esta alianza política hizo que Fernando Belaúnde Terry llegue al poder por primera vez en las elecciones de 1963. Pero en este gobierno, en este primer gobierno de Belaúnde, nada va a ser favorable para él, porque contaba con una oposición en el Congreso, una oposición parlamentaria. La gran mayoría de los congresistas eran opositores al gobierno de Belaúnde Terry, ¿sí? Esta oposición parlamentaria a este gobierno de Belaúnde era la alianza APRA 1, la alianza que había hecho Haya con Odría, conocida también como la Coalición del Pueblo. Esta alianza parlamentaria, que era la mayoría de los congresistas de esa época, van a censurar a más de 90 ministros del primer gobierno de Belaúnde Terry, ¿sí? Rechazaban muchos proyectos y muchas iniciativas del gobierno, entre ellos, por ejemplo, la reforma agraria, ¿sí? El Parlamento
siempre o casi siempre se ha caracterizado por tener problemas con el Ejecutivo.